Primera evaluación, segundo término del año 2018. Se conoce como velocidad del paracaidista. Entonces dice aquí, un paracaidista con masa de 75 kilogramos salta de un globo aerostático fijo. Aquí se ponen estos detalles simplemente para simplificar aún más el problema. ¿Por qué salta de un globo aerostático? Porque el globo aerostático no se está moviendo como un avión. Queremos descartar la velocidad transversal de movimiento del avión para hacer mediciones de este experimento. Entonces subimos en globo. El globo relativamente se mantiene estático, no hay velocidad horizontal, vamos a considerar solamente velocidades verticales. Usted aquí en la imagen puede observar aquí los paracaidistas cayendo y nos dicen que la velocidad del paracaidista se registra como indica en la tabla. Usted puede llevar un dispositivo que se pone en la muñeca o pone en el casco, que puede medir velocidades, ¿no?, de alguna u otra forma. Tienen este dispositivo que le va a permitir controlar los tiempos en que fueron tomadas las medidas y la velocidad de la caída, ¿no?, en forma vertical. Entonces usted va a obtener lo siguiente: tiempo cero cuando está en el borde del globo aerostático. ¿Qué velocidad tiene? Nada, no se mueve. Usted toma ahí un suspiro bastante grande, llena sus pulmones y da el paso hacia adelante. A los 2 segundos usted va a 16.40 metros por segundo. A los 4 segundos usted subió a 27.7 metros por segundo. A los 6.35 y a los 8.41. Entonces le dicen lo siguiente: construya una fórmula, en este caso un polinomio, ¿no?, que describa las funciones entre 0 y 8 segundos. Es lo único que se alcanzó a medir allí, o es lo único que nos proporcionan del experimento. Hay otros temas de paracaidistas que nos dan más información. Este es suficiente para entender qué es lo que estamos haciendo. Y luego dice que mediante integración encuentre la distancia recorrida en el tiempo de 0 a 8 segundos. Dice, un momento, pero yo no tengo distancias. Sí, lo que pasa es que si se acuerda de física 1, distancia recorrida puede ser el valor del integral de la velocidad, así como velocidad es la derivada del recorrido, la trayectoria. Entonces, si obtengo un polinomio de aquí, podría obtener cuánto se había desplazado. Empezamos con estos puntos de aquí. ¿Cómo funciona? Entonces, si me pega bien los datos aquí, buscar y reemplazar, digo buscar todos los puntos y reemplazarlos por comas, reemplazar todos. Mi tabla de diferencias finitas es lo mismo, pero hay que transponer. Entonces ahí lo ponemos de forma vertical. Entonces esto será mi tiempo y esto será mi velocidad. Estas son las dos variables que voy a usar. Y le pongo aquí diferencias divididas. Y esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. Entonces la primera era esta menos esta que está aquí. No, le encerramos entre paréntesis porque ese era el numerador, dividido para esta menos esta encerrada entre paréntesis. Entonces numerador para denominador. Y hacemos el cálculo justo antes de la última, porque esta de aquí no era posible calcular. Ya sabemos que por concepto no es posible calcular esto, ¿no? Y por lo tanto tampoco será posible calcular aquí hasta la cuarta. La quinta ya no existe. Aquí tenemos 2, 4, 5 puntos. Llegamos hasta la cuarta. Es decir, podría generar un polinomio hasta grado 4. ¿Cómo se calcula la segunda? La segunda es la resta de las dos inmediatas anteriores de la columna anterior dividida para, esta vez me salto una, vengo acá, y la resto de la misma fila. Aquí la tengo para el eje de las T. Ya no es X, aquí es T. Y repito el ejercicio. La tercera será igual a la resta de las dos inmediatas anteriores dividido para de esta misma T, ahora me salto 2, entonces ahora vengo acá, tengo este valor, y para la cuarta, de una vez la dejo calculada, sería igual a la diferencia de las dos anteriores dividido para, ahora ya me tengo que saltar 3, ¿no? 0, 1, 2, 3, aquí está esta última, menos la primera, casi me olvido del paréntesis. Y ya está calculado. Los valores que me van a servir para el polinomio son estos. Estos resultados que he obtenido aquí,
los voy a utilizar en mi problema. Y aquí estamos. Entonces, paso número 1, usted saca la tabla de diferencias divididas. Entonces, si yo quisiera hacer un polinomio en base a este problema, diría lo siguiente. Si digo que el polinomio es de grado 0, velocidad 0, este es el primer valor que tengo que usar. ¿Qué velocidad tenía en el globo aerostático? Era 0. Voy a seguir con velocidad 0. No, imposible, ¿no? ¿Cómo mejoró esto? Cogiendo la primera diferencia dividida. Esto es 8.2 por x menos el primer punto que era x0. x0 en este ejercicio es 0. Mi mejor polinomio que me va a describir esto va a ser 8.2 y no es x. En este ejercicio ya habíamos dicho que era t. Entonces 8.2 por t. Eso significa que mi velocidad comienza a incrementarse a medida que avanza usted en el tiempo. Entonces, lo cual es más lógico. Si estoy cayendo desde el globo aerostático, cada vez voy más rápido y a ver a qué velocidad termino en el suelo si es que no abro el paracaídas. Luego, vamos a la siguiente parte. No es suficiente, no me siento todavía seguro con este modelo. Entonces V2 de t sería igual a 0, que es la velocidad con que empezamos, más 8.2 de t menos 0, lo sigo poniendo para seguir la lógica del ejercicio, más un término adicional que sería el de la segunda diferencia dividida, que es menos 0.628, hasta ahí nomás voy a copiar para no usar tanto papel, que sería t menos 0 multiplicado por t menos el siguiente punto en tiempo es igual a 2, o sea, sería t menos 0 y t menos 2. Si yo resuelvo esto, tengo un polinomio de grado 2. Tome en cuenta aquí que el factor t por t ya me da t al cuadrado, entonces ya tengo un término cuadrado. Pero al resolver esto también me va a dar un término de t. Entonces t por 2 me va a dar menos 2 por el 0.6, ahí me va a dar 1.2 negativo, que tengo que unirlo al 8.2 de acá. Entonces ya hay que resolver este polinomio. Pero si me preguntaran cuánto iba yo aquí en un segundo, entonces yo digo b de 2 de un segundo sería igual a 0, más 8.2 por un segundo menos 0, menos 0.628 de un segundo menos 0 por un segundo menos 2. Y esto es más fácil de calcular, ¿no? Sin necesidad de tener que resolver este polinomio de aquí arriba. Pasamos al polinomio de velocidad con grado 3. Le voy a poner un 3 aquí. Vamos a decir de t. Y es igualito al anterior, que es. Y se vuelve más fácil porque la tercera diferencia dividida ahora es mucho más pequeña, 0.0318. Y usted aquí dice, a ver, era t menos el primer punto por t menos el segundo punto, que era 2, por t menos el tercer punto, que era 4. Y entonces, si yo utilizo esta fórmula de aquí, me va a dar un polinomio hasta grado 3. Y como ejercicio final, hacemos lo mismo si es que la velocidad fuese de grado 4. Entonces decimos es igual a 0 más 8.2 por t menos 0 menos 0.628 por t menos el primer punto por t menos el segundo punto. Con la tercera diferencia dividida por t menos el primer punto por t menos el segundo punto por t menos el tercer punto. Y para añadir la cuarta, le pongo aquí que esto es menos 0.0019. Y ya ven la secuencia que hay que seguir, que es t menos 2 por t menos 4. Y después del punto 4 se utilizaba el t menos 6. Y entonces este sería el polinomio total que voy a usar. Así se van creando los polinomios y les aseguro que esta forma parece mucho más sencilla de plantear el problema del sistema de ecuaciones, convertir a la matriz a aumentada, de aumentada a pivoteada, después de pivotear eliminación hacia adelante y después sustitución hacia atrás si es Gauss o eliminación hacia atrás si es Gauss-Jordan, ¿no? Entonces esa sería la construcción del polinomio tal como está allí. Aquí la dificultad es ponerse a multiplicar todo esto para simplificarlo. Yo le digo, no se haga lío, ¿no? Simplemente si le piden el valor de b de t en algún punto, reemplace la t ahí y haga todos los cálculos en la calculadora, o en este caso ya Python que nos ayuda a hacer el problema.
y se acabó el asunto. Diferencias divididas de Newton. Entonces, los pasos que se siguen de forma manual es hacer esta tablita que está aquí, ¿no? Pero les aseguro que es menos trabajo que el anterior. Y podemos, en vez de estar haciendo paso a paso, podemos ir directamente al polinomio del grado que nos han pedido y escribir ese polinomio. Lo que normalmente yo no exijo que usted gaste tiempo resolviendo esto para llegar a esto, ¿no? Entonces, con que lleguen a esta explicación de términos, yo entiendo que siguen la secuencia, está bien, conocen el método, ¿no? Porque el resto lo puede hacer la computadora. Entonces voy a copiar en este momento, si ya usted ha revisado el video del algoritmo, hay cosas que puedo modificar de allí. Es lo siguiente, pido un archivo nuevo, pego aquí el algoritmo y sé que tengo que modificar estos vectores que ingresan. Ejercicio de los paracaidistas, si ya está esto presentado así, solamente lo copio, vengo a grabar el archivo. Entonces voy a ponerlo acá para ajustarlo, ¿no? Ya como ya está escrito array aquí, entonces mejor corto y pego, corto y pego. Por favor, no se olvide de revisar los detalles, ¿no? ¿Qué significa eso de que si esto está solo como números enteros, más que sea, póngale un punto cero o ponga de type igual a float para convertir el arreglo a tipo real, ¿no? Si no puede haber algún problema en los cálculos que se realizan. Ya vieron esos algunos en la tarea, decían, no funciona, no funciona, después póngale un punto cero a alguno de ellos, después ya funcionó, ¿no? Entonces recuerden que el tipo de arreglos también puede generar errores por redondeo, ¿no? Va a hacer redondeos allí. Entonces aquí el algoritmo hace la tabla de diferencias divididas avanzadas. Aquí creando primero la diferencia dividida vacía. Esa tabla se crea ahí completamente vacía con los valores por rellenar. Se le añaden los valores de los índices, los valores de X y los valores de FI transpuestos para que no estén en formato horizontal, sino en formato vertical. Se calcula la tabla, iniciando en la columna 3. Se generan los polinomios a partir de las diferencias divididas, calculando cada uno de los términos. Esta es la línea maravillosa, es polinomio.expand, que se encarga de resolver el ejercicio. Todas esas multiplicaciones que le digo, ¿para qué se va a gastar tiempo en eso? Esta lo hace esta línea, ya SymPy lo tiene. Y aquí hacemos lo que en este momento me va a ayudar a resolver el ejercicio. ¿Cómo así? Convierto la línea a forma numérica para poder evaluar el polinomio de todos los puntos en XY. Y evalúo el polinomio P de X allí, y de ahí sí ya lo mando a graficar, ¿no? Acá ya es hacer la gráfica. Entonces envío a correr, si no me he equivocado en sintaxis. Espero un poco y aquí están los puntos. Y lo más importante, fuera de esto de aquí. Aquí está mi polinomio ya hecho, que es 0.00011 de x a la cuarta, ¿no? Ya está simplificado. Este polinomio de aquí es el que usted hizo a mano. El que ya está resuelto con expand, polinomio.expand, me presenta este polinomio de acá. Entonces voy a mostrarlo aquí rápidamente. Voy a copiar solamente un pedacito en la hoja. Pongo aquí que B4 de t va a ser igual, aquí se lee del otro extremo, del extremo derecho hacia el izquierdo, a 9.76 de x menos 0.87 de x al cuadrado más 0.045 de x al cubo menos 0.0011 de x a la cuarta. Ya hemos construido el polinomio entre 0 y 8, no necesariamente de grado 2, yo le hice aquí de grado 4. Dice, mediante integración encuentre la distancia recorrida en el tiempo de 0 a 8 segundos. Entonces ya usted, observando el polinomio que teníamos aquí resultante, usted ya supongo que sabe integrar x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado y x. Entonces usted en su cuaderno puede en este momento ponerse a escribir cuánto es esa pregunta. El algoritmo es polisimple. Entonces pregunto aquí cuánto vale polisimple. Profesor, esa sería la ecuación de mi velocidad, ¿verdad? Sí, la que está en polisimple es velocidad. Gracias. Y el integral de esa función
es el recorrido, que es el que acabo de mostrar en este momento en la pantalla. Que le quedará aquí x al cuadrado, ¿no?, multiplicado por 4.88 más x al cubo por 0.2901 más x al cuadrado por 0.011 más x a la quinta por menos 0.022. Esa era la siguiente pregunta que les indicaba allí, que cómo sacaba el recorrido, el eje vertical de estos paracaidistas, ¿no?, a través del tiempo. Yo aquí tengo x porque el algoritmo estaba hecho con respecto a x. Hay que construir un polinomio p de 2 entre 0 y 8. Y ahí viene la pregunta importante, ¿no? Usted me va a decir, a ver, aquí hay un pequeño problema. Porque si yo utilizo un p de grado 2, se supone que usted sabe que necesita 3 puntos. Y aquí tiene una diferencia en utilizar solo el primero, el segundo y el tercer punto, o utilizar los 3 puntos finales, ¿no? Las aproximaciones del polinomio no siempre van a dar desde la velocidad 0. Digo, miren, vamos haciendo lo siguiente. Observemos, ya que el algoritmo está hecho. Como me dijo polinomio de grado 2, yo digo 1, 2, 3 puntos, aquí se acaba el polinomio y entonces aquí pongo numeral y cierro. Entonces aquí digo 1, 2, 3 puntos, entonces aquí se acaba el vector y pongo numeral y cierro, es decir, solo doy 3 puntos para el ejercicio. ¿Y qué es lo que nos podemos asegurar aquí? En que estos 3 puntos se hayan utilizado perfectamente, pasan por los 3 puntos del polinomio. Revisamos el polinomio y usted observa aquí que el polinomio tiene 9.4575x y el x al cuadrado queda con 0.6287. Entonces copiemos un momento el b de 2 de t para poder diferenciar. Ninguno de los dos hay valor constante, o sea, velocidad, todas empezaron en 0. Momento de sacar el pie por del globo estático, no hubo casi diferencia, 0 y 0. Sin embargo, si usted observa aquí, esto era 9.76 y ahora el término aquí es 9.45. Si usted se queda con el polinomio de grado 2, usted va a tener un aumento de velocidad mucho menor que si tuviese un polinomio de grado 4. Si es usted cayendo, ¿qué prefiere? ¿Que le digan que caiga a 9.76 o a 9.45? Ya lo que va pasando el tiempo, cada vez x es más grande, ¿no? Las diferencias entre un polinomio de grado 2 y un polinomio de grado 4 van a tender a ser mayores. Semejante a Taylor, los errores aumentan en la medida que se va alejando del punto inicial, t igual a 0. Si observamos ahora el término de x al cuadrado o t al cuadrado, esto era 0.87 y esto era 0.62, ¿no? Hay una diferencia de 0.2 casi aquí, ¿no? Que a la medida que aumenta x, los errores van a aumentar. Pero el punto inicial, todos están de acuerdo de que empezaron en 0. Aquí era 0 más y aquí también era 0 más. ¿Qué podría suceder? Que si usted escoge solamente los 3 últimos. Ahora voy a borrar esto de aquí y me voy a quedar con 4.0. Me voy a quedar con 27.7, 35.64 y 41.10. Es decir, cogiendo los 3 últimos puntos en las muestras. Y ahora ejecuto esto y ahora observo el resultado. Dice, bueno, están los 3 puntos y el polinomio pasa. Claro, pero desde 4 a 8. Veamos aquí el ejercicio. El polinomio simplificado me dicen que tengo una velocidad inicial de 4.8. Entonces ahora tengo un B2 de t, lo estoy copiando ahorita en la hoja, 4.8 más 6.947 de x menos 0.30 de x al cuadrado. ¿Cuál es la respuesta hasta este momento? El polinomio que obtenemos en interpolación es válido para el intervalo donde están los puntos que estamos tomando de referencia. O sea, el polinomio de 0 a 4 es válido solo de 0 a 4. No necesariamente puedo decir que es válido hasta 8. Si escojo 4, 6 y 8, eso significa que no me va a servir, no, nada lo obliga a que funcione para desde 0 hasta 4. O sea, va a funcionar solo en el intervalo que estamos analizando. ¿Ok?
Ese es el primer punto. Lo siguiente, si en el examen quisiera tener un mejor polinomio de grado 2 que me sirva para todo el intervalo, entonces aquí yo necesito tener este criterio. Podría escoger el primero y el último, ya tengo 2 puntos, y el de la mitad para que sea el tercero. Primero es el 0, 4 y 8, son los 3 puntos que debería usar para hacer la interpolación. El método funciona asegurando primero de que el orden de los datos estén en forma ascendente. Eso por un lado. El otro lado es lo siguiente, no es el único método. A este método que acabamos de ver, diferencias divididas de Newton, no le importa que las muestras estén tomadas en forma no equidistante, ¿no? Aquí vimos que era 0,6, 0,4, 0,3. Entonces no importa si los puntos no están distribuidos en forma equitativa. No estamos todavía revisando, y quizás no sea necesario, de acuerdo al sílabus, el método más sencillo todavía en que simplifica aún más el problema. En vez de tener diferentes delta x, aquí utiliza un valor equidistante entre cada uno de los puntos. Entonces, en este método que se llama diferencias finitas avanzadas, siempre supondrá que esto fue tomado de forma equidistante. Y la fórmula es muy parecida, más simplificada, pero la decisión de si usted puede escribir o no el método de diferencias finitas avanzadas, este método, no se podría hacer si los puntos no son equidistantes. Y a veces le dicen, haga la solución por este método y los puntos no están equidistantes. Entonces ahí usted tiene que escribir a mano, pues no se puede hacer en tal intervalo porque no son equidistantes. Opto por utilizar el método de diferencias divididas de Newton. Es algo también que hay que observar. Si usted solo maneja diferencias divididas de Newton, no hay problema. Están equidistantes, no equidistantes, no hay nada que observar allí. Usted directamente empieza con el método. Entonces, si usted ve la secuencia de la unidad 4, ¿no? Teníamos el polinomio de interpolación, es lo que hicimos la clase pasada. Y ahí yo me salté a diferencias divididas de Newton. Pero las diferencias divididas de Newton utilizan la tabla de diferencias finitas, que es la tablita esa que hicimos en Excel. Que si la tomamos y la leemos con un h constante, un delta x constante, ahí se llama h, se va a llamar diferencias finitas avanzadas. Pero debe de cumplir que las distancias en el eje de x de las muestras deben ser equidistantes. Cuando eso no sucede, hay que pasar al método de diferencias divididas de Newton, que es el que estamos ahorita revisando.